Homero Figueroa es el director de comunicaciones de la presidencia. También él tiene la parte de estrategia. Yo tendré que un poco aprendérmelo bien. Quizás no fui a clase ese día, pero bueno, prometo. Bueno, es nueva la institución. La institución es Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental. Ok, Dirección de Estrategia Y Comunicación Gubernamental y vocero de la presidencia. Si se paga por todo eso, yo creo que tú irías bastante bien, ¿verdad? Bueno, la verdad que la motivación para estar en la esfera pública no es económica. No, claro, yo lo sé. Bueno, y esto ha sido, por supuesto, una experiencia nueva. Tú te habías sido muy exitoso en el sector privado, pero servir al país es quizás el mayor, honra que puede tener un ser humano. ¿Cómo ha podido tú hacer ese crossover? Sí, fue un crossover difícil porque, como tú bien dices, yo tenía una carrera consolidada y una pasión por la comunicación y ejercida de manera equidistante de la esfera pública, como conviene a todo periodista y comunicador realizar este trabajo. Pero llegó un momento en que yo analicé que tal vez esa neutralidad tenía algo de irresponsabilidad, porque yo entendía que la democracia estaba en riesgo en un momento determinado y que yo no podía quedarme equidistante como siempre había sido, de que había que poner la carne en el asador, arriesgarse y tratar de cambiar las cosas. Y así tomé la decisión. Hice un análisis profundo de mi carrera. Yo realmente he tenido una experiencia que me ha llevado a lo largo de todo el arco de lo que puede aspirar un periodista y un comunicador en los espacios de medios. Tuve una carrera realmente privilegiada, bendecida, porque tuve muchas oportunidades en plataformas excepcionales. Y entonces yo... Y con puestos ejecutivos. Correcto. Entonces yo dije que parece que añoraba otra cosa. A mí me distingue algo, es que yo soy un soñador práctico. ¿Qué es un soñador práctico? Alguien que se le ocurren ideas. Como que a veces como que esas cosas no combinan mucho. Correcto. O usted es soñador o usted es un pragmático. Pero ahí está el error. La historia nos enseña que los grandes cambios lo han hecho soñadores prácticos. Personas que tienen una visión, una idea, con tiempo de antelación, pero se esfuerzan en realizarla. Entonces... concretizar las utopías. Correcto. En una ocasión yo entrevisté a alguien, me reservo el nombre, que al terminar la entrevista me dijo lo siguiente: tu trabajo es fácil porque solamente es hablar y señalar, pero no te toca hacer. La crítica era un poco injusta porque el trabajo del periodista y del comunicador precisamente es orientar con la palabra. Esa es su tarea. Y si la hace correctamente, bueno, cumple su función. Pero como yo soy un soñador práctico, que no me conformo con decir, sino que me gusta hacer, me quedé con eso clavado ahí. Yo dije, es verdad. Yo creo que ha llegado el tiempo en que las ideas que yo sugiero desde los medios de comunicación, yo pueda ponerlas en práctica. Y eso me trajo aquí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Al cambio. ¿Cómo no? Al cambio que estamos tratando de realizar en la esfera política, económica, social, cultural del país. ¿Y se está produciendo el cambio? Yo creo que sí. Yo creo que sí. En estos 18 meses tenemos incontables ejemplos de un quehacer político diferente. Ya es sabido por todos, desde el primer día, por ejemplo, con la decisión que tuvo el presidente de desprenderse de una forma valiente y generosa del control del Ministerio Público. Ese es un cambio de una gran trascendencia para el país, porque la población, y tú lo recuerdas, se empoderó del tema de la impunidad y la corrupción. Y ese tema nos hizo marchar. Me incluyo porque yo marché. Yo marché en las calles, que nunca había participado en un evento de este tipo de expresión masiva en las calles. Realmente la clase media no era muy dada a la participación pública en los temas políticos. Pero la evolución del país llevó a la conciencia ciudadana a entender que tenía que empoderarse y exigir un cambio de rumbo. Y en ese tema la sociedad quería un Ministerio Público independiente. Y el presidente, cuando era candidato, lo prometió.
y una vez alcanzó la presidencia de la República, cumplió inmediatamente con ese mandato, que ya solamente el cumplir una promesa es un cambio. Porque ¿cuál era la tradición en la República Dominicana? Que usted ganaba las elecciones con una agenda y luego, una vez triunfaba, esa agenda cambiaba. Yo siempre he dicho que la historia del país desde 1844 hasta ahora está llena de liberales en la oposición y conservadores en el ejercicio del poder. Yo creo que en esta ocasión es diferente. El presidente se ha definido cuando le preguntan cómo quiere ser recordado. Él ha dicho que quiere ser recordado como un presidente reformador. Y le ha propuesto al país una plataforma de reformas amplias, 16 reformas que están siendo discutidas en el Consejo Económico y Social, que perfilan ese cambio que yo te digo está ocurriendo desde el primer día. ¿Cómo no? Y entonces que a propósito de esas reformas, quizás el choque, la fisura ha estado en la reforma constitucional y la posición de los partidos políticos, un poco pues circuló una información en el sentido de que tú habrías dicho de que pues si la oposición no participaba, el gobierno movilizaría la opinión pública. Acláranos un poquito sobre eso. Sí, sería bueno. Tuve la oportunidad de hacerlo en el mismo programa que di la entrevista. De hecho, hice la advertencia el mismo día, porque uno está fogueado en estas lides y se da cuenta, el objetivo de todo periodista es buscar la noticia que llame la atención. Pero hay un requisito que hay que cumplir, es que hay que apegarse a los hechos, a lo dicho. Y ahí yo pude explicar claramente cuando hablaba de convocar a la población en qué consistía. Y fue en el acto de que el presidente envió a discusión al Consejo Económico y Social los puntos a reformar de la Constitución. En la Constitución, el Consejo Económico y Social es el espacio institucional para la búsqueda del consenso con todos los actores sociales, partidos políticos, empresarios, trabajadores, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, todos los actores, o sea, la población, los ciudadanos. Okay, y yo me refería, correcto, en ese sentido, porque obviamente que la discusión tiene que ser enrumbada a través de las vías institucionales. ¿Cómo no? Pero tú sabes que en este negocio no es solamente decir, sino repetir y que uno sea bien citado. A propósito, y volviendo a tu tema de ejercicio y ya pues del lado en el poder, tú sabes que generalmente la función de uno es cuestionar el poder. ¿Cómo has tú visto que esta relación que tiene sobre todo el gobierno en sentido general, en tu caso como figura más alta de la comunicación del gobierno, esa relación con la prensa, cómo es, cómo se vive? A veces piensa que pueden ser urticantes, no es lo mismo como se dice desde el plano pasivo que desde el plano activo. ¿Cómo ha enfocado la relación del gobierno y bueno, de la dirección que tú diriges con la prensa en sentido general? Tú sabes que yo soy de los que piensa que un ser humano tiene que mostrar unidad de vida, lo que podría englobarse en la palabra coherencia. O sea, usted tiene que pensar en términos generales, porque obviamente alguien inteligente va evolucionando con el tiempo y se adapta a las circunstancias, pero usted tiene que ser coherente y los principios que guiaron su vida como ciudadano privado no pueden cambiar una vez usted se convierte en un funcionario público. Y en materia de comunicación yo siempre defendí la libertad de expresión, siempre defendí la independencia de los medios y ejercí mi profesión de ese ángulo. Entonces, como funcionario público, yo no puedo querer otra cosa que medios fuertes, independientes y críticos. Y ahí no solamente yo, el presidente de la República se identifica con esta visión. El presidente de la República, que es alguien profundamente democrático, sabe que no puede existir una democracia sin medios sólidos y medios críticos. Porque
porque la verdad dicha desde un medio de comunicación puede funcionar como una advertencia para corregir el rumbo. La democracia es el ejercicio dinámico de concertación continua con todos los actores sociales y los medios de comunicación juegan un rol fundamental. Entonces, mi gran aspiración en la posición que ocupo es que una vez se termine el arco de mi gestión, todos los periodistas, todos los medios de comunicación puedan decir, ejercimos en total libertad, sin coacción, sin presión del poder público, nuestra tarea de transmitir información a los ciudadanos. Nunca se llamaría periodista, ni ejecutivo, ni nada por ninguna información. Nunca, yo los llamaría, son mis amigos, converso con todos. No, porque una cosa es conversar y otra Correcto, cosa es, tengo una conversación fluida y constante porque mi función lo exige así. Pero no creemos en imponer una agenda desde el poder. Yo no lo puedo hacer porque no sería coherente, no mostraría esa unidad de vida de la que hablo, estaría contrariando, haciendo lo que nunca me gustó que hicieran conmigo, porque yo no lo acepté nunca. Entonces, ¿cómo si yo no lo acepté puedo pensar hacérselo a otro? Entonces, no, yo creo que estamos viviendo un momento estelar para los medios de comunicación, una oportunidad. Sabemos los tiempos difíciles que han pasado. Todos hemos pasado tiempos difíciles por la pandemia, pero los medios han sido duramente afectados. Y nosotros lo que tenemos es que ir en el rescate, ayudar a su existencia, porque es una relación positiva. Una democracia con unos medios de comunicación fortalecidos, profesionales, críticos, es una democracia sana. Y esa ayuda, asistir, eso sin condicionamiento de la línea editorial. Sin condicionamiento, y eso es no solamente que lo diga yo, es bueno conversarlo con los amigos del ecosistema mediático. Nadie va a recibir una llamada mía en ese sentido. ¿Cómo no? Antes, porque respeto la inteligencia de los demás. Claro, aunque tú, como tú dices, tu trabajo en el día a día es estar en permanente comunicación, brindando información. Sí, brindando y además que quiere que te coloquen la información. Correcto, exactamente. Antes se utilizó mucho el término y se acuñó y se querría que te acuñó la parte del bocinaje, que era pagarle supuestamente a un sujeto para que se convirtiera en eso, bueno, y llegó a desacreditarse esa cosa. En esta gestión ustedes jamás... No, cualquiera que utilice este término está equivocado en esta gestión, porque de hecho esta gestión ha sido atacada por la amplitud que ha tenido, la generosidad, por decirlo de una manera, que ha tenido enfocando la colocación publicitaria. Nosotros no dividimos al país mediático, o sea, periodístico, y en la comunicación de periodistas o comunicadores nuestros o periodistas y comunicadores de la oposición. Para mí los periodistas y comunicadores son del país, entonces no son juzgados en función política. Entonces a todos les llega la proporción, porque hemos reducido mucho el presupuesto publicitario, fue una promesa, una exigencia de la población. Hemos eficientizado el gasto en materia publicitaria, pero estamos tratando de hacer una distribución, como te dije, generosa, amplia, sin sesgos. Y a mí me ayuda esto, mi experiencia. Claro. Es que yo soy amigo de todos. Claro, y nunca fuera del poder establecí diferencias. ¿Tú entiendes? Entonces ahora tampoco la establezco. ¿Cómo no? Mis puertas están abiertas para todo el mundo, todos sin excepción. ¿Cómo no? Homero, hay algo que se ha dicho que podría afectar al presidente de la República, es su exposición constante ante los medios de comunicación. Obviamente para nosotros, los que no podemos criticarlo somos nosotros los periodistas, porque su manjar tenemos siempre noticias y sobre todo la principal fuente del país. Esto es parte de una estrategia, es la naturaleza del jefe de Estado, comunicarse constantemente, varias veces al día. Ustedes no temen que, como digan, bueno, podría terminar quemado de tanta exposición a un partido, en un país, perdón, que se caracterizaba porque eran unas prendas las declaraciones de los presidentes. ¿Cómo ve este enfoque?
ahí tenemos otro ejemplo de cambio real. Desde 1844 hasta el advenimiento del presidente Abinader, el ejercicio del poder estaba revestido de misterio, distanciamiento, elevación. Y el presidente Abinader ha cambiado totalmente eso. Es un presidente transparente, cercano a la gente, sencillo y llano. Entonces, esta manera de ser obedece a su naturaleza y a lo que yo llamo el signo de los tiempos. El advenimiento de las nuevas tecnologías han interconectado 24/7 a todos los ciudadanos del globo. Hoy la comunicación no cesa ni cuando estamos durmiendo y exigimos información. Entonces, no es posible mantener un estilo del siglo XIX de presidentes misteriosos y distantes, casi cuasi divinos, que no se comuniquen con su población, porque eso no es coherente con el ejercicio democrático. ¿Qué es la democracia? Es un régimen, es un sistema de decisión pública. Y ese sistema de decisión se basa en el flujo de información. Y la persona más importante en un gobierno es el presidente de la República. Y él es el que más conectado debe estar con los ciudadanos. Y tenemos en este gobierno el privilegio de que el presidente de la República es un excelente vocero. Y nosotros jugamos el rol de complementos. Pero ese ejercicio ha dado buenos resultados. Y si ha dado buenos resultados, ¿por qué cambiarlo? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, hay otro... Aunque a algunos les molesta cuando yo hablo de algunos números. Ya, Sí. pero dicen desde la oposición de que el presidente habría bajado y que habría reducido considerablemente, y de hecho que hay un escenario de segunda vuelta. Para nada, para nada. El presidente En ningún momento de estos 18 meses eso ha pasado. En ningún momento. El presidente, pese a ser un presidente de épocas de crisis, la pandemia, una lucha de 4 olas que atacaron la República Dominicana y que pudimos vencer con una gran gerencia por parte del presidente de la República y el Gabinete de Salud, y entonces ahora la crisis internacional de precios, la crisis geopolítica con el conflicto de Rusia y Ucrania. O sea, estamos viviendo tiempos complicados, pero la República Dominicana exhibe números envidiables para épocas buenas. Imagínate ahora números en épocas malas tan excepcionales como un crecimiento de un 12.3%, apenas dejando una pandemia. Entonces, el presidente nunca se ha visto reducido, todo lo contrario. La estima, la confianza del pueblo, la aprobación del pueblo hacia la figura del presidente y su gestión es altísima. Y eso es lo que yo he querido transmitir. Okay. Porque te repito que yo no uso los números en clave electoral. Okay. Lo que pasa es que hay un ejercicio de la comunicación ahora por la rapidez que a veces desvirtúa las declaraciones. Por ejemplo, tú hablas, se te atribuyen de decir que el presidente tenía un 65%, pero es una valoración de aprobación de su gestión y de su figura. Yo nunca hablé en clave electoral. De que si fueran las elecciones hoy él sacara 65%. No, ¿Podría sacar más o podría sacar exactamente, eso no lo podemos saber. ¿Cómo no? Sí. Bueno. Pues pero eso alimenta la conversación pública diaria. Una cosa que distingue a este gobierno que no es hiperreactivo, y en mi caso, como estoy acostumbrado al tema de la dinámica y el debate, a mí no me pone nervioso cualquier opinión contraria o negativa hacia cualquier afirmación que yo haga. Yo soy respetuoso de la libertad y de las opiniones. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pues solicito la anuencia de Homero Figueroa. Él es el responsable de la comunicación del gobierno, el máximo responsable. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista.
Seguimos con esta entrevista con el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa. Homero, se ha estado diciendo también, tu nombre como que sale muchas cosas, también de que en los predios del Congreso que se produjo de que alguna situación y que tú fuiste a arengar a los congresistas y a los senadores y que por eso se te atribuye, creo que vi un senador de la oposición atribuyendo eso a que no ha habido sesión nuevamente en el Senado de la República. ¿Podría tú ayudarnos a entender? Sí, sí, claro. Tú sabes que yo me debo a los hechos, a la verdad. Hay una frase del senador Patrick Moynihan que a mí me gusta pronunciar. Dice, cada quien puede tener su propia opinión, pero no puede tener sus propios hechos. Entonces yo te voy a transmitir los hechos. Ciertamente yo estuve de visita en el Congreso de la República, específicamente invitado por un senador desde hacía una semana, no por el bloque. Y entonces coincidió mi visita con lo acontecido allí, pero no tuvo ninguna relación. Fue una visita protocolar a conocer el bloque. Tuve como unos 15 minutos y me ausenté y yo me sorprendí de esa versión dada por el vocero del Senado del PLD. Pero, como te digo, yo no soy hipersensible, ni siquiera respondí, porque no valía la pena responder algo que no está probado por los hechos. Evidentemente que no había ninguna necesidad. Esa no es mi función, entonces no se me pueden atribuir realizaciones que escapan. Estar bajando líneas. Pero jamás, y no es la filosofía. Porque ni siquiera el presidente de la República. Correctísimo, que el presidente ha sido firme hablando de la independencia de los poderes. No solamente se manifiesta hacia el poder judicial, sino ese respeto también se manifiesta hacia el poder legislativo. Y ellos operan en total independencia. Y yo soy creyente en eso. Y además, mi función no es esa. Mi función en la vida política diaria va por el camino de la comunicación, no en la faena partidaria. De manera que tú no... Sí, eso no es real. Fue una interpretación libre del vocero del PLD que es muy dado a veces a la fantasía. Ya, eso fue una fantasía. Totalmente, totalmente. ¿Cómo no? Bueno, volviendo al tema, ¿no habrá algún requisito para la parte de la reforma constitucional con este tema del retiro de la oposición? ¿Hay alguna estrategia de ustedes en ese sentido? Bueno, los gobiernos que tienen buena voluntad también cuentan con mucha paciencia. Nosotros lamentamos el retiro de la oposición porque creemos que todos los actores deben ser partícipes de este esfuerzo sincero de reforma. Un esfuerzo de reforma público, que no tiene nada escondido porque el gobierno depositó todos los puntos que indica quiere reformar y está abierto a discutir con la oposición cualquier otra variable que se quiera integrar, porque ninguna reforma que no sea producto constitucional, que no sea producto de un consenso amplio, no le dará la estabilidad institucional que nosotros queremos imponerle a la democracia dominicana. Es necesario, todo el mundo lo sabe, pero visualizar la política desde la óptica de la competencia electoral solamente nubla la inteligencia de muchos actores políticos que no entienden que la confrontación electoral está por debajo del interés nacional. Esta es una reforma para evolucionar, hacer evolucionar la democracia dominicana y es una insensatez no formar parte de ella. O sea que se podría decir que es una insensatez de los partidos políticos de oposición. Que se han ausentado, porque ningún otro sector se ha ausentado. El gobierno ha depositado en el CES los puntos a reformar y hay una mesa especializada en discutir estos temas institucionales que tiene representación de todo el mundo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Discutir democráticamente su posición, pero usted no puede trancarse y decir no. Ninguna reforma, y más partidos que reformaron y que reformaron mal. Entonces hay que tener autoridad moral también. ¿Cómo usted se dice defensor de la Constitución cuando usted la tocó varias veces y no la tocó para hacerla avanzar, sino la tocó
para generar ventajas coyunturales políticas. La reforma del 10 fue una reforma mala. Yo tengo que ser honesto. La reforma del 10 fue una reforma correctísima, que hizo evolucionar institucionalmente el país, pero los intereses políticos coyunturales le arrancaron un pedazo, porque yo recuerdo, yo trabajaba en Diario Libre y el director de Diario Libre de la época, hoy ya fallecido, Adriano Miguel Tejada, formó parte de la comisión y yo tuve acceso al documento íntegro que se depositó al presidente de la República de la época, y te debo decir que el trabajo de esa comisión fue excelente. Pero una vez se depositó ahí, se le hicieron unos arreglos que deterioró un poquito esa visión avanzada, pero sí fue una buena constitución, pero incluso las buenas constituciones ameritan de tanto en tanto ser robustecidas, ser revisadas, porque el mundo no es estático. Claro, claro. Y yo no creo en esas constituciones escritas en piedra. Claro. Son flexibles, Claro. pero siempre y cuando sea para bien. Y la ventaja, y quiero decirle al pueblo dominicano, que este espíritu de reforma no esconde ningún objetivo, es público. Es la primera vez que Nadie que bajar el 50%. Pero para nada, nadie, ninguna autoridad partidaria, ni ninguna autoridad gubernamental ha propuesto semejante situación. Y eso en la entrevista esta que se malinterpretó, me lo preguntaron. Y yo dije, un presidente con una valoración como la tiene el presidente Abinader no necesita ese cambio. Y además no lo hemos propuesto. Rechazamos, de hecho, cualquier intención en ese sentido. A los líderes religiosos les preocupa el tema de que si le marcharán al artículo 37, no forma parte. 55 sobre la parte de la familia. No forma parte. Yo he entrevistado a algunos de ellos. Sí, me imagino que sí. Y yo tengo, bueno, mucha gente sabe que yo soy un católico, sí. Y tengo buenas relaciones con mi iglesia. Y te puedo decir que no forma parte de la agenda de reformas depositada públicamente, ni de la agenda de reforma que hemos propuesto a lo largo de estos 18 meses, para nada. No deben tener temor. Este es un gobierno democrático que habla con todos y la iglesia está representada en la discusión. Claro. Entonces ustedes van a esperar, están esperando a que la oposición reflexione. No habrá ninguna acción del gobierno. Bueno, ya la tomamos. Se creó la mesa, está el espacio ahí. Okay. Y no es un espacio del gobierno, es un espacio del país. Los partidos no le están dando la espalda al gobierno, le están dando la espalda al país, porque le están diciendo que no quieren un Ministerio Público Independiente, por ejemplo, fijado en la Constitución, que no se permita nueva vez en la República Dominicana que un compañero de una organización política pueda ser nombrado en un puesto judicial tan importante, que emane de la sociedad. Y aquellos que dicen que no es necesario, claro que es necesario, porque si no fuera necesario, en el pasado fuera imposible haber nombrado miembros del Comité Central del PLD en el Ministerio Público. Entonces, si es necesario hacerlo constar en la Constitución, para de aquí en adelante lo que el presidente de la República, Luis Abinader, ha hecho por conciencia personal, el primer presidente que ha dicho, yo no quiero tener influencia en el Ministerio Público, yo no quiero tener el recurso de la llamada al procurador o la procuradora, y con generosidad le ha dicho al país, vamos a nombrar una persona independiente del poder político, y así ha sido. Entonces, el país lo ha visto como una conquista a preservar, y esos partidos que se alejan del diálogo le están diciendo al país, no queremos eso en la Constitución, queremos que quede igual para cuando, si volvemos, repetir lo mismo que hemos hecho siempre. Eso no podemos permitirlo. Nombrar dirigentes. Dirigentes ahí, para poder llamarles, para poder manejar los casos, politizar los casos, y nos vamos a ahorrar los ejemplos. Porque el dominicano tiene la memoria fresca ahí de lo que se hacía, que ahora no es posible hacer. Y yo soy un testigo. Nadie del gobierno, del presidente, no lo permite, no hay ninguna mediatización en ese sentido, ninguna influencia. Como no, hablando de ese tema, del tema de la transparencia, se ha dado un caso aquí que, bueno, pues ha llamado mucho la atención con el programa de asistencia económica del gobierno, la tarjeta Supérate, y
se habla de una defraudación a ese sistema o al sistema bancario, se habla de cientos de millones de pesos. Dice la oposición que no se ha llegado a profundizar las investigaciones porque solamente los colmaderos no pudieron haber participado en eso y que deben haber funcionarios del gobierno. ¿Cuál es la versión que tienen ustedes sobre esto? Correcto, yo tengo la versión de primera mano porque formo parte de la Comisión de Comunicación que está manejando este tema. Okay. Y conozco los hechos. Entonces, la especulación política producto de una oposición que no encuentra qué criticar, obviamente va a tratar de desvirtuar, de sacar de proporciones un hecho simple. La tarjeta que se utiliza para beneficiar a la población dominicana es una tarjeta desactualizada tecnológicamente, porque es una tarjeta de banda magnética. Y las instituciones financieras y todos los expertos saben que es un sistema vulnerable. Entonces hay que decir lo siguiente, no es la primera vez que esto sucede en el sistema, porque los recortes de diarios están ahí y la memoria colectiva conserva denuncias anteriores de defraudaciones al sistema. Podría decirte, por amor a la verdad, de que esta tiene mayores proporciones, pero es el mismo mecanismo de mafias organizadas que se aprovechan de un sistema vulnerable, en este caso de la tarjeta de banda magnética. La responsabilidad descansa evidentemente en los actores institucionales que son los responsables del manejo de esa tecnología. Entonces, el caso se encuentra depositado en el Ministerio Público, es una investigación en curso, hay apresados tanto del lado de los colmados participantes como de las mafias, hay apresamientos, está en evolución este caso, y hay una diferencia, es que el gobierno ha traducido todo al Ministerio Público. Y el Ministerio Público está en plena libertad de llamar a todos los implicados que puedan tener algo que ver con este caso. Entonces, hasta ahora, decir que fulano o mengano es responsable es una simple especulación, porque la investigación está en curso y está en manos del Ministerio Público. Y en este gobierno, el presidente lo ha dicho. No importa quién sea, si es un ciudadano privado, si es una institución, si es un ciudadano que está en una función pública, todo aquel que comete un error pagará sus consecuencias. No hay ninguna limitación, no tenemos ningún temor en este sentido. Ahí hay un cambio, opera diferente. La oposición está en la lógica con la que ellos funcionaban. Este caso está en el Ministerio Público y el Ministerio Público que investigue y que le diga al país qué pasó. Mientras tanto, nosotros estamos trabajando en resolver el problema, que es distribuir tarjetas nuevas a las personas que se vieron afectadas. Y ya se ha completado en una gran proporción para restablecer el funcionamiento normal del sistema y mantener la vigilancia necesaria para que no vuelva a ocurrir y hacer los cambios necesarios que haya que hacer. Pero hasta ahora no, dentro del personal que maneja la tarjeta, no se han identificado personas. Hasta ahora no, ni la policía ni el Ministerio Público ha identificado ningún responsable. O sea, cualquier señalamiento en ese sentido es pura especulación. ¿Cómo no? Y yo hago un llamado a un ejercicio más sereno, más sensato y responsable de la oposición. Una verdadera oposición democrática es una oposición que plantea ideas alternativas. No podemos utilizar esta crítica estéril basada en la invención, que es una política atrasada que nosotros queremos superar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿El muro va? Claro que sí. No solo que el muro va, ¿no? El muro está yendo. Porque el presidente participó en un acto público donde dio inicio a este proceso. Pero dicen varios periódicos que sí, se ha detenido. No se ha detenido, porque es un error conceptual. Una obra de esta magnitud tiene muchas etapas. Y la gente entiende que una obra física solamente está en proceso cuando usted está poniendo bloques. No. ¿En qué etapa está? Se está haciendo el levantamiento topográfico a lo largo de los 53.9 kilómetros que lleva esta verja fronteriza inteligente. Entonces están trabajando los
topógrafos están organizando todo para llevar las diferentes etapas que se completarán durante este año. ¿Cómo no? Eso es una promesa del presidente, no solamente porque la gente lo quiere, es porque es una necesidad que cuenta con la aprobación del 86% de la población, así como lo oyen. Este año podríamos... Y el que dice números tiene los números. Sí. El que es muy alta la valoración. El que dice este año podríamos tener esa verja concluida. Esa etapa sí, sí. La etapa... De los 53.9 kilómetros por lo menos, e inmediatamente se termine, se va a la segunda etapa, que es la parte tecnológica, o sea, y así continuar hasta sellar la frontera. Tendremos este año esos 56 kilómetros de la verja inteligente. Si Dios quiere, sí. Se está trabajando en eso. ¿Cómo no? Mira, finalmente, pues nos están haciendo señas, ¿hasta cuándo el gobierno podría estar soportando todo este tema de los subsidios y de todas estas cosas? Me imagino un sacrificio bastante un sacrificio enorme, pero ya tenemos la experiencia. El gobierno hizo un sacrificio enorme para proteger la salud de los dominicanos durante la pandemia, y se recurrió a un gasto superior a los 200.000 millones de pesos, y el país salió sano. Sí, pero hubo muchos préstamos claro, pero era necesario, tenemos que salvar el país. En esta ocasión También haremos todo lo que sea necesario, porque un gobierno se debe a sus ciudadanos y nosotros tenemos que proteger a la familia dominicana, y se harán los sacrificios que sean necesarios para que los dominicanos puedan seguir viviendo en condiciones dignas y felices. No hay sacrificio grande para la felicidad de los ciudadanos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero sigue habiendo sacrificios. Sí, claro que sí. Claro que sí. Es una situación terrible. Todos los países están sometidos a esto. Y nosotros vamos a utilizar nuestra experiencia, vamos a proteger a la República Dominicana. ¿Cómo no? En todos los sentidos. Gracias, Homero. Gracias a ti por esta interesante conversación. ¿Cómo no? Cuando quieras me puedes invitar. Es un placer compartir. Lo haré y te invitaré ahora a un programa de radio que tengo en la Super 7. Excelente. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.